Hola, en este vídeo aprendes a hablar de tu familia en español. Escuchas frases simples en español sobre la familia y las repites. Este es tu entrenamiento de español para tu pronunciación y tu confianza. Digo cada frase 2 veces para que repitas bien. Los subtítulos te ayudan a entender. Habla en voz alta y mantente relajado. ¿Estás listo? Tengo una familia grande. Tengo una familia grande. Tengo 2 padres. Tengo 2 padres. Tengo una madre. Tengo una mamá. Mi madre se llama Ana. Mi madre se llama Ana. Mi madre trabaja como doctora. Mi madre trabaja como doctora. Mi madre es muy amable. Mi madre es muy amable. Tengo un padre. Tengo un padre. Mi padre se llama Tomás. Mi padre se llama Tomás. Mi padre trabaja como profesor. Mi padre trabaja como profesor. A mi padre le gusta jugar al fútbol. A mi padre le gusta jugar al fútbol. Tengo una hermana. Tengo una hermana. Mi hermana se llama Lucía. Mi hermana se llama Lucía. Mi hermana estudia medicina. Mi hermana estudia medicina. También tengo un hermano. También tengo un hermano. Mi hermano se llama Pablo. Mi hermano se llama Pablo. A mi hermano le gusta tocar la guitarra. A mi hermano le gusta tocar la guitarra. Cenamos juntos a menudo. Cenamos juntos a menudo. Tengo una tía. Tengo una tía. Mi tía se llama María. Mi tía se llama María. Mi tía trabaja como panadera. Mi tía trabaja como panadera. Mi tía vive en una ciudad pequeña. Mi tía vive en una ciudad pequeña. Mi tía tiene 2 hijos. Mi tía tiene 2 hijos. Tengo un primo. Tengo un primo. Tengo una prima. Tengo una prima. Visito a mi tía a menudo. Visito a mi tía a menudo. También tengo un tío. También tengo un tío.
Mi tío se llama Pedro. Mi tío se llama Pedro. Mi tío trabaja como policía. Mi tío trabaja como policía. Mi tío vive en Madrid. Mi tío vive en Madrid. Veo a mi tío en verano. Veo a mi tío en verano. Todavía tengo abuelos. Todavía tengo abuelos. Mi abuela vive en el campo. Mi abuela vive en el campo. A mi abuelo le gusta leer el periódico. A mi abuelo le gusta leer el periódico. Mi familia es muy importante para mí. Mi familia es muy importante para mí. Pasamos mucho tiempo juntos. Pasamos mucho tiempo juntos. El fin de semana visitamos a mis abuelos. El fin de semana visitamos a mis abuelos. Mi abuela cocina muy bien. Mi abuela cocina muy bien. Mi abuelo trabaja en el jardín. Mi abuelo trabaja en el jardín. Mis abuelos tienen un jardín. Mis abuelos tienen un jardín. De niño iba allí a menudo. De niño iba allí a menudo. Tengo recuerdos bonitos. Tengo recuerdos bonitos. Mi familia me ayuda. Mi familia me ayuda. Hablo a menudo con mi madre. Hablo a menudo con mi madre. Mi padre me da consejos. Mi padre me da consejos. Con mi hermano me río mucho. Con mi hermano me río mucho. Con mi hermana hablo mucho. Con mi hermana hablo mucho. En verano nos vamos juntos. En verano nos vamos juntos. Tomamos muchas fotos. Tomamos muchas fotos. Siempre estamos en contacto. Siempre estamos en contacto. Estoy agradecido por mi familia. Estoy agradecido por mi familia. Tenemos muchas tradiciones. Tenemos muchas tradiciones. El domingo comemos juntos. El domingo comemos juntos. Llamo a mis padres a menudo. Llamo a mis padres a menudo.
Mi hermana me escribe a menudo. Mi hermana me escribe a menudo. Mi hermano me ayuda. Mi hermano me ayuda. Mi madre me ayuda a estudiar. Mi madre me ayuda a estudiar. A mi padre le gusta cocinar. A mi padre le gusta cocinar. Vamos de vacaciones juntos. Vamos de viaje juntos. A veces vamos al mar. A veces vamos al mar. A veces vamos a las montañas. A veces vamos a las montañas. Miramos fotos antiguas. Miramos fotos antiguas. Celebramos juntos. Celebramos juntos. Siempre permanecemos unidos. Siempre permanecemos unidos. Nos escuchamos. Nos escuchamos. Estoy orgulloso de mi familia. Estoy orgulloso de mi familia. La familia es importante para mí. La familia es importante para mí. Mi familia viene de Italia. Mi familia viene de Italia. Mi ciudad natal es pequeña. Mi ciudad natal es pequeña. Es un pueblo tranquilo. Es un pueblo tranquilo. El pueblo está en el sur. El pueblo está en el sur. Teníamos una casa pequeña. Teníamos una casa pequeña. Al lado de la casa había un jardín. Al lado de la casa había un jardín. Tuve una infancia bonita. Tuve una infancia bonita. Iba a la escuela allí. Iba a la escuela allí. Tenía muchos amigos. Tenía muchos amigos. En verano íbamos al mar. En verano íbamos al mar. Comíamos a menudo juntos. Comíamos a menudo juntos. Mi madre cocinaba pasta. Mi madre cocinaba pasta. La familia es muy importante en Italia. La familia es muy importante en Italia. Tenemos muchas tradiciones. Tenemos muchas tradiciones. Me gusta recordar ese tiempo.
Me gusta recordar ese tiempo. Mi ciudad natal tiene una plaza grande. Mi ciudad natal tiene una plaza grande. En el centro hay una iglesia antigua. En el centro hay una iglesia antigua. El fin de semana hay un mercado. El fin de semana hay un mercado. Allí comprábamos fruta fresca. Allí comprábamos fruta fresca. También había mucha verdura. También había mucha verdura. Al lado del mercado había una panadería. Al lado del mercado había una panadería. Allí comprábamos pan fresco. Allí comprábamos pan fresco. Mi escuela no estaba lejos. Mi escuela no estaba lejos. Me gustaban mucho mis profesores. Me gustaban mucho mis profesores. Después de la escuela veía amigos. Después de la escuela veía a amigos. Jugábamos a menudo al fútbol. Jugábamos a menudo al fútbol. En verano hacía mucho calor. En verano hacía mucho calor. Íbamos a menudo a la playa. Íbamos a menudo a la playa. El sol brillaba cada día. El sol brillaba cada día. Por la noche nos sentábamos juntos. Por la noche nos sentábamos juntos. Contábamos historias. Contábamos historias. A veces escuchábamos música. A veces escuchábamos música. Bailamos en el salón. Bailamos en el salón. Ese tiempo fue muy especial. Ese tiempo fue muy especial. Muy bien hecho. Ahora has dicho muchas frases sobre tu familia. Ahora puedes hablar de padres, hermanos, abuelos y primos. Puedes hablar de tu tierra y tu infancia. Así construyes tu vocabulario paso a paso. Habla en voz alta y repite las frases regularmente. Practica cada día unos minutos. Si te gustó el vídeo, dame un like y escribe un comentario. Escribe cuán grande es tu familia. Suscríbete al canal y sigue practicando conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo.